Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Me alegra estar de vuelta después de una larga pausa. Antes de ver el vídeo, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Cuéntenos en los comentarios qué celebridad les gustaría ver en nuestro canal. Volveremos con nuevos vídeos. Vean el vídeo completo para enterarse de todos los detalles. Y, por favor, no olviden compartirlo. Que lo disfruten. Uy-Kuku también dará de qué hablar por sus escenas de acción. Con una de las escenas de acción más impresionantes del cine turco de los últimos años, Uy-Kuku cuenta con los protagonistas, Altay Ulusoy y Elçin Sangu, quienes filmaron las escenas sin dobles. Los actores se sometieron a un intenso proceso de preparación con entrenadores especializados antes del rodaje. Producida por Paalat Yak y Poy Films, Uy-Kuku promete ser un éxito gracias a su sólido elenco, su trama cautivadora y sus trepidantes escenas de acción. Dirigida por Kan Ulkay y escrita por el maestro guionista Kubilay Tat, la película incluye escenas de lucha y acción para las cuales Altay Ulusoy, Elçin Sangu y Ferit Keylia recibieron 15 días de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo antes del rodaje. El entrenamiento fue impartido por instructores y coreógrafos expertos en combate en las locaciones de filmación. El equipo acompañó a los actores durante todo el rodaje para garantizar la perfección técnica de las escenas. Los actores también recibieron entrenamiento especial en un campo de tiro para las escenas con armas, preparándose así para el rodaje. Uy-Kuku, que narra la historia de dos almas heridas cuyos caminos se cruzan en el juego mortal de una organización secreta, se estrenó en cines el 29 de octubre. El reparto de la película incluye a Altay Ulusoy y Elçin Sangu, así como a actores veteranos como Ferit Keylia, Barfalay, Teimar Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Baaskart y Hüseyin Avni Danyal. Slepiad, donde Ferman y Sei se ven obligados a sobrevivir a su peligroso romance y a enfrentarse a la oscuridad de su pasado, destaca por su magistral combinación de acción y tensión psicológica. Slepiad, destinada a convertirse en la nueva leyenda del cine turco. Un espectáculo de acción sin acrobacias de Altay Ulusoy y Elçin Sangu. La acción realista, uno de los elementos más buscados por el público en el cine turco en los últimos años, finalmente llega a la gran pantalla con Slepiad. Protagonizada por dos grandes, Altay Ulusoy y Elçin Sangu, la película está destinada a cautivar al público con su profundidad emocional y sus trepidantes escenas de acción. Estrenada el 29 de octubre, la película ha generado gran expectación en las redes sociales desde su lanzamiento. Las escenas de lucha y conflicto, en particular, realizadas sin dobles, han suscitado comentarios como, el cine turco ha elevado el listón. Un intenso proceso de preparación, una historia de valentía sin dobles. Antes de comenzar el rodaje, tanto Altay Ulusoy como Elçin Sangu asistieron a un campamento de entrenamiento especial de 15 días. Durante este periodo, los actores trabajaron con instructores profesionales de combate cuerpo a cuerpo y coreógrafos de acción. Realizaron entrenamientos prácticos en los lugares donde se filmarían las escenas de lucha. El objetivo era garantizar que las escenas no solo fueran impresionantes, sino también técnicamente impecables. La preparación física de Altay Ulusoy para la película también fue destacable. Tras haber protagonizado escenas de acción en proyectos como Erde, Dentro, y Hakan, Koruma, El Protector, el actor superó todas las expectativas en esta ocasión. Pasó semanas preparándose con intenso entrenamiento cardiovascular, de fuerza y técnicas de lucha. Elçin Sangu, por su parte, se preparó para el rodaje con ejercicios de pilates y kickboxing para mantener su resistencia física y su elegante apariencia. Acción real en locaciones reales. Una de las características más llamativas de Uy-Kuku fue que gran parte de las escenas se filmaron en locaciones reales. El director Kan Ulkay evitó los decorados artificiales para ofrecer al público una atmósfera orgánica. Las escenas filmadas en los oscuros callejones de Estambul, las fábricas abandonadas y los puertos escondidos junto al mar, en particular, añadieron un realismo único a la película. El coordinador de acción de la película fue Levent Kağan, un actor turco que también ha trabajado en producciones de Hollywood. Kağan elogió la profesionalidad de los actores, me sorprendió la valentía de Altay y Elçin. Normalmente, estas escenas requieren el uso de dobles, pero ambos dijeron, lo haremos, e hicieron un trabajo excelente. Ferman y Sei, un amor peligroso nacido en la oscuridad. En el corazón de la película se encuentra la historia de dos almas atormentadas, Ferman,
Aatay Ulusoy, y Sei, el Zinsangu. Ferman es un exoficial de operaciones especiales que, debido a un error del pasado, se ve envuelto en los juegos de una organización letal. Sei es una misteriosa agente infiltrada en la organización que intenta escapar de su propio pasado. Sus caminos se cruzan durante una operación, y entre ellos surge un vínculo de odio y atracción a diferencia de las películas de acción clásicas. Sleepyhead profundiza en el mundo interior de los personajes. Los traumas, miedos y pasados de ambos personajes aportan profundidad emocional a la historia. En este sentido, la película destaca no solo por sus explosiones y escenas de lucha, sino también por su poderosa carga psicológica. Un festín visual del director Kanul Kai. Kanul Kai, quien ya cosechó grandes éxitos como Aila y Muslum, se adentra en un género completamente diferente, demostrando su maestría en el thriller de acción. Cada fotograma de Sleepyhead es fruto de una cinematografía meticulosa. El magistral uso de tonos oscuros por parte del director de fotografía Ahmet Sesigurgil complementa a la perfección la atmósfera de la película. En una entrevista sobre la película, Ulkay declaró: "Este proyecto se propuso demostrar que la acción en Turquía no se limita a Hollywood. Creo que lo logramos gracias al coraje de los actores y la disciplina del equipo". Guyan, un thriller ingeniosamente tejido por Kubilay Tat. El guionista es el veterano escritor Kubilay Tat, cuyo trabajo previo incluye proyectos como Valle de los Lobos, Emboscada e Inside. La historia de Sleepyhead es un laberinto cautivador, creado por su pluma. En cada escena, el público descubre una nueva pista, y los secretos del pasado de los personajes se desvelan uno a uno. Tat priorizó la profundidad emocional de los personajes al escribir el guión. Sleepyhead no es solo un thriller de acción, es la historia de dos personas que se encuentran a sí mismas, afirma el escritor. Actuación estelar. Aatay Ulusoy encarna a la perfección al personaje de Ferman en la película, tanto física como emocionalmente. Una escena en particular, donde lucha contra sus enemigos uno a uno en un almacén con las manos ensangrentadas, se considera una de las escenas de acción turcas más impactantes de la historia del cine. Por otro lado, el Zinsangu interpreta a Sei, una mujer poco convencional, fuerte pero a la vez frágil. Los conflictos internos de Sei se transmiten al público a través de las impresionantes expresiones faciales de Sangu. La crítica ha descrito la actuación de El Zinsangu en Uikuku como el trabajo más maduro de su carrera. Reparto de apoyo, un elenco estelar. El reparto de apoyo de la película también es excepcional. Actores de la talla de Ferit Keilia, Barfalay, Teimar Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Baaskart y Hüseyin Avni Danyal aportan una gran profundidad a la historia. El personaje de Teimar Levent, el líder de la organización, destaca como un antihéroe que inspira tanto odio como admiración en el público. Logro técnico, efectos visuales de calidad cinematográfica. El equipo técnico y las tecnologías de efectos especiales utilizados en la producción de Uikuku son pioneros en el cine turco. La película se rodó en resolución 8K y se utilizaron sistemas de control de movimiento en las escenas de acción. Un equipo internacional también trabajó en el diseño de sonido, asegurando que cada explosión, cada paso, cada respiración resonara con el público. El productor Paal Atyak expresó su orgullo por el proyecto: "Nuestro objetivo era ampliar los límites de la tecnología cinematográfica en Turquía. Sleepyhead no es solo una película, es un testimonio de la visión". Un éxito arrollador en redes sociales. Tan pronto como se lanzó el tráiler de la película, las redes sociales estallaron. La escena de Aatay Ulusoy, en particular, colgando de un edificio, se viralizó en Twitter e Instagram. Los fans comentaron: "La versión turca de Tom Cruise", y "Ulusoy ha superado a Hollywood". La naturalidad de El Zinsangu en las escenas de combate generó debates sobre la necesidad de más actrices en el género de acción. Crítica impecable. Los críticos de cine presentes en el estreno de Sleepyhead describieron la película como un punto de inflexión en el cine turco. Algunos compararon la narrativa visual del filme con el estilo de Christopher Nolan. Su equilibrio entre acción y profundidad emocional transformó la película, convirtiéndola de una simple descarga de adrenalina en una experiencia cinematográfica. Música y atmósfera. La banda sonora de la película fue compuesta por el reconocido compositor Turul Arseven. Combinando ritmos electrónicos con cuerdas clásicas, la música acompaña a la perfección el ritmo de las escenas. El tema principal, utilizado especialmente en la secuencia final,
Sumió a las salas en un profundo silencio antes de que el público estallara en aplausos. Anécdotas del rodaje. Según filtraciones del equipo de rodaje, algunas escenas resultaron mucho más complicadas de lo previsto. Se supo que a Atay Ulusoy se lesionó el hombro durante una escena de acción, pero continuó filmando sin interrupción. El Thin Sang-woo, por su parte, terminó el rodaje a pesar de caerse y lesionarse la rodilla durante un tiroteo. El equipo de rodaje describió la profesionalidad del reparto como verdadero heroísmo. El mensaje de la película, confrontando el pasado. Sleepyhead no es solo una película de acción, es también una historia de confrontación con el pasado, perdón y renacimiento. El amor entre Ferman y Sei no es solo un vínculo romántico, sino un viaje de dos almas de la oscuridad a la luz. En este sentido, la película logra conmover al público. Éxito internacional esperado. La productora Polly Films planea estrenar Sleepyhead no solo en Turquía, sino también en Europa y Oriente Medio. Se ha informado que la película se presentará a festivales internacionales y se están llevando a cabo negociaciones para una proyección especial en el Festival de Cannes. Comienza una nueva era en el cine turco. Sleepyhead está destinada a convertirse en un hito del cine turco tanto por su calidad de producción como por las interpretaciones de sus actores. La combinación del carisma de Atay Ulusoy, la elegancia de El Thin Sang-woo, la maestría de Kanulkay y el ingenioso montaje de Kubilay Tat crea una obra maestra del cine. Esta película no es solo una aventura de acción, es una prueba de lo que el cine turco es capaz de lograr con estándares de clase mundial. Con su escena final, que arrancó aplausos en las salas de cine, Sleepyhead seguramente quedará grabada en la memoria de los cinéfilos durante muchos años. En resumen, Sleepyhead es la representación más estéticamente bella del amor, la venganza, el sacrificio y el coraje en la gran pantalla. Con esta película, el cine turco inaugura una nueva era. Si quieres saber más sobre muchas otras celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.